Hola a todos. Una de las preguntas que más me hacéis es el qué comer el día antes del maratón o desayunar antes del maratón. Yo aconsejo a todos que empecéis a comer pasta. Si el maratón es domingo, empecéis a comer pasta el miércoles noche. Bueno, pasta, digo pasta porque claro, una encuesta que leí el otro día por ahí, el 80% de corredores, los hidratos de carbono donde más los consumes de la pasta, por eso me refiero a la pasta, porque vamos, es el alimento preferido por los corredores. Vamos a ver, la carga de hidratos empezaría el miércoles noche. Miércoles para cenar, jueves y viernes comida y cena, sábado comida y cena, y ya nos plantamos en el domingo, que es el día de la carrera. Ese es el planteamiento que yo hago. A partir de miércoles noche, carga de hidratos hasta el día de la carrera. Otro tema es el tema de la dieta disociada. De la dieta disociada estoy pensando un vídeo del que os haré un vídeo solo hablando de la dieta disociada y de cuál es mi opinión al respecto de ella. Pero vamos a lo que vamos ahora. Vale, pasamos todos esos días, las cargas las hacemos, comemos, cenamos pasta o arroz o patata. Y ahora es lo que os aconsejo. Yo os aconsejo que el día de antes a la pasta le pongáis un poquito de proteína. De esa manera no absorberéis tan rápidamente los hidratos. Se irán absorbiendo un poco más lentamente y la glucosa irá de una manera más escalonada, agregándola a nuestro organismo. El otro tema, el tema que más os pone a todos nerviosos, el desayuno del maratón. 3 horas y media antes tienes ya que dejar de comer. Yo personalmente, a mí 3 horas se me queda corto, por lo que yo me suelo levantar, me suelo poner el despertador a las 3 de la mañana, me levanto, como un pequeño bol de arroz con unas barritas de muesli y me vuelvo a acostar. Normalmente me suelo dormir, pero bueno, es una opción que yo no aconsejo, simplemente digo yo lo que yo hago. Eso ya queda a cada uno de vosotros. A mí comer 3 horas antes no me sienta bien para correr. El consejo es que tenéis que comer, no podéis ir en ayunas a correr un maratón, eso olvidaros. Ya sea lo que os he dicho, poneros el despertador, levantaros a las 2, 3 de la mañana, comer y volveros a acostar, o levantaros, comer 3 horas y media antes o 4 y ya directos al maratón, pero en ayunas no podéis ir. Otro tema es la noche de antes, no os atiborréis a comer, no os comáis un plato de pasta enorme, así que no hagáis eso. La comida fuerte la hacéis el mediodía de antes, es decir, la comida del sábado, si corréis domingo. Y la noche del sábado noche, que es la previa al maratón, pues coméis un poquito de hidratos, ya sea pasta, patata o arroz, con un poquito de proteína, como os he comentado antes. Ya tenemos claro que no tenemos que llegar en ayunas. Yo dividiría dos tipos de corredores. Los corredores que van a correr el maratón por debajo de 3 horas y media y los corredores que se van a correr el maratón por arriba de 3 horas y media. Los corredores que van a correr el maratón por debajo de 3 horas y media, desde mi punto de vista y por mi experiencia que he tenido con corredores, no hace falta que estéis comiendo antes de salir, atiborrándoos a barritas ni nada de eso. Con las sales y con los geles que vais a tomar durante la carrera vais sobrados. Otra cosa son los corredores que os vais a ir más allá de las 4 horas, o 3 horas 50, 4 horas 30. Yo en vuestro caso sí que igual 1 hora antes o 20 minutitos antes, como vuestro ritmo no va a ser un ritmo muy exigente, es decir, a nivel fisiológico, que vuestro cuerpo van a ir, que deciros a 3:20 o 3:15, no, vais a correr a un ritmo a un trote más suave. Entonces igual sí que me llevaba una barrita y me la comería pues igual 15 minutos antes de empezar el maratón. Llevaría algo de comer, pues igual alguna chocolatina, alguna golosina o algún familiar que me diera algún snack si lo viera pues igual por el kilómetro 20. Tener en cuenta que si vais a hacer 4 horas, en el kilómetro 20 lleváis
2 horas. Pues igual a las 2 horas sí que os viene bien comer un snack, ya sea una chocolatina, ya sea una barrita, un muesli. Por eso os digo que yo separaría los dos tipos de corredores, los que vais por debajo de 3 horas y media y los que vais por arriba de 3 horas y media. Como ya se está diciendo, generalizar aquí esto es una prueba de que tenéis que ir probándolo todos vosotros en los entrenamientos. Pero ya os digo, yo por ejemplo, para que os hagáis una idea de lo que es comer en una prueba así de larga distancia, yo hice un Ironman, el Ironman de Lanzarote. A mí todo el mundo me había aconsejado de que no debería de comer nada, que debería de tomar barritas energéticas, geles. Pero yo, conociendo mi estómago, que es un estómago un poco raro, que a la mínima se me trastoca mi estómago, decidí llevarme un sándwich. Me llevo un par de sándwiches de jamón y queso. Y cuando llevaba a mitad de la prueba, pues aflojé el ritmo y empecé a comerme el sándwich de jamón y queso. Os aseguro que me sentó mejor que todos los geles y todas las barritas energéticas. Por eso que no desechéis esa opción si os vais más allá de las 3 horas y media. La de comer algo, ya sea unas golosinas, chocolatinas, algo de eso. Y por lo demás, pues nada, es ir probando vosotros lo que os vaya mejor. Otra cosa que es la que estoy yo empezando a probar, tomar batidos de hidratos de carbono, porque al no tener que hacer la digestión, sí que es verdad que cargas las pilas de glucosa y ya te dejas cargado de glucosa sin tener la sensación de pesadez que da el haber comido un plato gigante de pasta o arroz. Entonces, sí que es verdad que la noche de antes, como te quedas un poquito con hambre porque no has cargado mucho, el desayuno tampoco te vas a poner mucha cantidad para no ir. Sí que es verdad que esos batidos vienen bien, por lo que yo de vosotros no descartaría un batido de hidratos de carbono. Pues eso, igual un par de horas antes, 3 horas antes. Pero ya os digo, probarlo todo en los largos. Dicho esto, os he dicho todo lo que yo voy a hacer y lo que aconsejo a la gente cuando me pregunta. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo y espero que os sirva de utilidad. Y si os gusta, ya sabéis, os suscribís y le dais un me gusta. Venga, hasta luego, adiós.